Sean ustedes bienvenidos a esto que significa la búsqueda, la identificación de casos admisibles dentro del sistema interamericano. Para ello es importante poder destacar que la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recoge suficiente y vasta información para que nosotros podamos acudir a esto que significa la búsqueda de los casos admisibles, el monitoreo de recomendaciones e impacto que se hacen a los países, la admisibilidad de soluciones amistosas entre los estados, entre otras cosas, ¿no? Por el día de hoy vamos a poder identificar, en este caso, los casos admisibles para cada estado. Para ello, si se fijan acá en la página web de la comisión, tendríamos que ir al enlace donde dice casos. Al pasar el cursor encima del link, se va a desplegar esos otros enlaces, entre los cuales nosotros podemos destacar las admisibilidades en primer lugar, ¿no? ¿Qué significa la admisibilidad? Es la situación en la que un peticionario o varios peticionarios han acudido a la comisión como primera instancia de reclamo para hacer conocer su caso y en razón de ello ha satisfecho, como dice acá, los requisitos para ser admitido ese caso y poder ser de conocimiento bajo el amparo de la Convención Americana de Derechos Humanos y conforme al reglamento en el artículo 30 y 36, declarar en un informe su admisibilidad para que éste sea asignado con un número de caso y pueda ingresar en una etapa de fondo a posterioridad a ser de conocimiento de la Corte, ¿no? Que es otra instancia. Entonces, en esta página web nosotros podemos tener un cuadro estadístico muy interesante por la totalidad de los miembros y también un desplegable por estado. Si hacemos clic acá, nosotros podríamos encontrar específicamente de Argentina, Bolivia, Brasil y casi todos los estados que se encuentran bajo el interés de la región. Aquí en este cuadro estadístico podemos ver que en el año 2024 solamente la admisibilidad para el país boliviano ha sido de 4 casos en la gestión 2024, respecto a Colombia o Ecuador, que tienen más admisibilidades. Eso ya nos habla de un indicador de que los derechos humanos bajo el parámetro de la convención estarían siendo con mayor vulnerabilidad cometidos, ¿no? Habría un hecho de vulneración mucho más evidente y por ende, pues hay mayores casos a investigar, a tratar en fondo. Hay siempre una estadística alta entre Perú y México también es destacable. Pero fuera de ello, y que nosotros podamos ver acá el enlace por países, podemos acceder en formato Word al informe de admisibilidad de cualquiera de ellos que nos interese. Por ejemplo, si nosotros vamos a Colombia, que es el país más denunciado o con mayor cantidad de solicitantes, podríamos encontrar alguna que otra personalidad o alguna que otra persona que sea de nuestro interés seguir o que sea de nuestro interés poder destacar dada la naturaleza de los hechos acontecidos. Por ejemplo, aquí a una masacre, ¿no? De San Carlos de Guaroa, una masacre en pleno siglo XXI, cuando aparentemente los derechos humanos se han promocionado y avanzado, pues sería de notoriedad conocerlos. En el caso también de que nosotros querramos ver estadística antigua, fíjense acá que hay una pestaña de 1970 a 1994. ¿Por qué? Porque la Convención Americana fue firmada en 1969, pero esta va a entrar a trabajar en observación, en aplicación, en el imaginario colectivo de los abogados a partir del año siguiente, pero su profusión, usabilidad, y análisis jurídico directamente va a ser en este último tiempo del siglo XX, no sé, entre los finales de los 80, principios de los 90, con mayor fuerza. Entonces, en esa estadística, por ejemplo, si nosotros vamos al primer año que aparece acá, 1970, vamos a tener solamente observaciones y recomendaciones de la comisión respecto a las comunicaciones que en ese entonces habría recibido. Dice acá que la comisión ha considerado 217 comunicaciones o reclamaciones de personas y entidades en las cuales se denunciaban 103 casos concretos de presuntas violaciones. O sea, hay una globalidad de casos, no hay una especificidad en sí, y ahí se va a trabajar de manera más genérica, ¿no?
para tener un cuadro de comunicaciones, así era el nombre que se conocía en ese entonces, no como el de ahora peticiones, y ahí tenemos, por ejemplo, Bolivia tenía una comunicación en un caso concreto. Argentina tenía 10 comunicaciones, 9 casos concretos, o sea, no todas las comunicaciones generaban un caso, porque de estas había que descartar como inadmisibles algunas de las presentaciones o solicitudes. Veamos el caso, por ejemplo, de Cuba, de 33 comunicaciones, solamente 7 fueron aceptados como casos, ¿no? Así del mismo modo Honduras de 43, 40, ¿no? Y acá nos establece una aclaración. Dice, esta cifra incluye 37 casos concretos transmitidos al gobierno de Honduras por la Subcomisión Interamericana de Derechos Humanos en Tegucigalpa el 27 de agosto de 1969. Ahí tenemos otro cuadro de casos recibidos, transmitidos a los gobiernos, transmitidos al Consejo de la OEA, transmitidos a las Naciones Unidas. Esto que les estoy mostrando refleja la interacción que hubo desde el inicio y que no debe dejarse de lado en este siglo XXI entre todos los organismos internacionales dedicados a la promoción, difusión y preservación de los derechos humanos, lo que quiere decir que para el mundo abogadil nosotros no debemos razonar en términos convencionales respecto a la convención y la corte solamente, o respecto a la comisión y la convención solamente, sino el sistema de derechos humanos involucra a las Naciones Unidas, involucra a los gobiernos como los máximos garantes o responsables en los territorios estatales, y que la estadística no debe cerrarse solamente a un número, sino que debe reflejar una reducción en la vulneración de estos derechos y sobre todo debe significar un reencaminamiento o una reconducta de aquellos servidores públicos que trabajan para los estados y que no vuelvan a cometer errores del pasado. Para nuestro interés en el tipo de idiomas en los que podemos encontrar estos informes, además del español, está el francés, el portugués y por supuesto el inglés. Bueno, eso en cuanto a los casos antiguos. También es importante mencionar que, por ejemplo, acá tenemos el enlace de la inadmisibilidad. Y la inadmisibilidad, como dice acá, se va a dar cuando no se cumple o no se satisface los requisitos de admisión establecidos en el artículo 46 y 47 de la Convención sobre Derechos Humanos, según el procedimiento establecido en el artículo 30 y 36 del reglamento de la Comisión. En caso de que se apruebe un informe de inadmisibilidad, habría culminado en ese momento la tramitación de la petición. Quiere decir que ya no hay ningún oficio o ninguna procedencia más que hay que hacer o realizar ante la comisión y mucho menos ante la corte, ¿no? Porque se habría dado de baja esa pretendida petición. En este caso, en lo que va del año, nosotros tendríamos para el caso boliviano 2 inadmisibilidades. El mismo país, Colombia, que tiene la mayor cantidad de admisiones, acá tiene también la mayor cantidad de inadmisibilidades, 13, junto con Costa Rica, que tendría 11, y en menor cantidad ahí estaría Argentina, Perú y Ecuador, ¿no? Y cada uno de estos igual merecería poder ser leído y poder ser validado para ver el alcance de estos. En el caso boliviano tendremos el famoso caso de Waldo Racine Sánchez, seguramente por los hechos luctuosos en 2019, y el de Mirta Quevedo a Kalinovic, ¿no? En este sentido, también podríamos hacer una revisión de la evolución de esta estadística por el interés por el caso de cada país. Ahora bien, además de la admisibilidad e inadmisibilidad, nosotros podremos encontrar también la estadística de las soluciones amistosas. Estas soluciones amistosas lo que representan son las oportunidades en las que los peticionarios o el peticionario entra en una especie de conciliación, en una especie de acuerdo previo interno dentro de la petición para poder dejar sin efecto la terminación de la petición en un caso dirimido contenciosamente, es decir, no va a llegar a la corte, no va a llegar a decidir plenamente como si fuera un juicio internacional por derechos humanos. Y esto ya sea por el interés del Estado y la parte peticionante, o el peticionante meramente, o inclusive los buenos oficios de la comisión, porque hay elementos de mayor relevancia o hay recomendaciones que subsanarían con mejor realidad jurídica, con mayor realidad de impacto para los derechos humanos, el poder establecerlos como tal.
No quiere decir que no sea importante, no quiere decir que el caso que haya llegado a una solución amistosa no haya vulnerado derechos, sino más bien que al haberlos vulnerado, la solución no fue el litigio de fondo, no fue la contrastación de posiciones y no se cerró el Estado ni la parte a poder encontrar otra vía de solución. En lo que va del año, ahí Colombia, otra vez destaca, ¿no? En el año 2024, tiene 7 informes de solución amistosa, Argentina tiene 5 y México 1. Ahí podríamos encontrar los años por estadística, si queremos retroceder al 23, al 22, qué países tuvieron esa evolución, ¿no? Ya más en un estudio estadístico propio para una tesis, para una investigación, escribir un artículo, podríamos encontrar mayores detalles. Ahí, por ejemplo, tenemos una en el caso boliviano, el año 2023 respecto a Marcela Alejandra Porco y hay una ficha técnica de cumplimiento total por las partes, ¿no? Entonces hay una transparencia muy clara que muy pocas veces se ve en un organismo interno, pero sí en los organismos internacionales mucho más. Y estos se dedican a la promoción, defensa y validación de los derechos humanos. Tenemos también acá el tema de los fondos publicados, ¿no? Esto quiere decir que es un fondo, como dice acá, en donde la comisión decide si hubo o no violaciones a los derechos humanos en el caso analizado. El procedimiento de la etapa de fondo está regulado por el artículo 48 y 50 de la Convención Americana y el 37, 38, 39, 43 y 44 del reglamento de la comisión. La etapa de fondo culmina con la aprobación de un informe de fondo. Si el informe de fondo concluye en los hechos del caso, configuran violaciones a los derechos humanos, el mismo incluye también recomendaciones al Estado. Los informes de fondo aprobados no se publican de inmediato, eso es importante tomarlo en cuenta. Cuando se aprueban un informe de fondo conforme al artículo 50 de la Convención, el mismo tiene carácter de confidencial y la Comisión lo notifica únicamente a las partes, ¿no? Los informes de fondo aprobados podrán ser publicados posteriormente si la Comisión lo decide conforme a la articulación del artículo 51 de la Convención sobre Derechos Humanos. Los informes de fondo que se publican en esta página son los que corresponden a casos que no fueron enviados a la Corte, los cuales se hacen públicos en la página de casos enviados a la Corte. Entonces, ahí hay una explicación de qué representa cada uno de estos informes y también tienen su nutritiva experiencia de lectura y trasfondo de actuar jurídico, ¿no? Aquí tenemos un elemento llamativo que aunque no sea vinculado con Bolivia o con Sudamérica directamente, pero sí es un tema candente especialmente para regiones colombianas, ¿no? El tema de las comunidades indígenas, ¿no? Y ha seguramente aportado criterios de mayor relevancia al respecto. Vean que aquí en el pico estadístico, ahí tenemos entre el año 91 al 89 los puntos más altos de generación de esta estadística, ¿no? Aquí tenemos un enlace de archivo de peticiones y casos en trámite, archivo de peticiones en estudio inicial, casos que se enviaron a la corte y también audiencias que se celebran para poder sustentar las partes, que también sería uno de los links de mayor visita y de mayor interés para nosotros, ya seamos de un país o de otro. Por ejemplo, acá tenemos en el caso cubano derechos de las personas mayores en el contexto de la realidad de ese país, el papel de la sociedad civil que siempre es relevante, representado por fuerzas vivas de esa sociedad. Y ahí tenemos un observatorio cubano de derechos humanos, observatorio del envejecimiento. Llamo la atención acá la importancia de los observatorios que pueden funcionar a partir de ONGs, que pueden funcionar a partir de universidades públicas o privadas que los auspicien en el plano investigativo, en el plano académico, o que también puedan representar sobre todo un aporte incluso público-privado cuando los esfuerzos se hacen entre los estados y algún patrocinante a nombre de responsabilidad social empresarial. En el caso boliviano, acá tenemos la situación de la institucionalidad democrática e independencia judicial que ha venido siendo observada muy fuertemente en este último lustro, ¿no? Bolivia siempre ha tenido una crisis muy fuerte respecto a su poder u órgano judicial y la elección de altas autoridades no ha significado una solución directa, sino que ha representado tal vez una piedra mucho mayor en el alcance de institucionalidad.
La democracia no consiste solamente en votar por autoridades o por magistrados, sino también en generar la confianza y transparencia que las instituciones deben tener. Entonces, aquel informe, aquella relatoría, aquella fundación de Observatorio de Derechos Humanos y el Estado de Bolivia con su posición también representa un interés para bolivianos y para estudiosos de la el caso de Colombia, las medidas cautelares de personas defensoras de derechos humanos, que siempre ha sido un conflicto no solo en ese país, sino en la región, Barbados y otros países de similar interés. ¿Cuál sería la importancia de mirar una audiencia, más allá de que nosotros seamos interesados en un país? ¿No? El interés estaría vinculado al hecho de que las alegaciones, las formas, la generación de la prueba, la sustentación de la posición, el demérito que hace tanto el Estado, tanto la parte peticionante, tanto la misma comisión con sus preguntas, son de interés para nuestro cuidado y progreso en el manejo de lo que va a ser el derecho internacional. Porque el derecho, si bien se rige por normas generales en el plano internacional, que serían estos las convenciones y tratados que son más orientativos en el sentido público, van a generar mayor costumbre por la manera en la que las personas que pertenecen a los organismos internacionales generen sobre esta situación, principalmente los derechos humanos. Aquí tenemos un buscador de temas y nosotros podríamos encontrar, miren, mucho más fácil temas si nos interesan las personas LGBT, si nos interesa el tema de afrodescendientes, el tema de derechos políticos, desplazamiento forzado, todas las variables que pudieran haberse presentado en un estado sujeto a la jurisdicción de la comisión. Seguimiento a recomendaciones, seguridad ciudadana, medio ambiente, o sea, todos los estados latinoamericanos tenemos algún tipo de interés en esta situación y por ende, pues nos interesaría asistir a una de ellas, aunque no sea en vivo, sino por grabación y resumen. Bueno, eso habría sido por mi parte respecto a las admisibilidades, inadmisibilidades y la búsqueda de casos en cuanto a la Comisión Interamericana, que no deja de ser relevante respecto a lo que es el estudio mismo del derecho internacional público. Ahora bien, pasemos brevemente a revisar la página web de la Corte Interamericana, sin que hayamos agotado, claro está, la página de la comisión, porque acá tenemos también otros elementos, las medidas cautelares, la historia de la CIDH, las actividades, las sesiones que serán estudiadas en otro momento y que también a solicitud de cualquiera de ustedes podría explicarse con mayor profundidad y pronto. Muy bien. Comenzando con lo que es la explicación de la página web de manera genérica, claro está, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dos elementos relevantes deben llamar nuestra atención, porque como acá vamos a ver la labor directa de los 7 magistrados interamericanos, nos debe llamar la atención en dos situaciones, los casos contenciosos, que quiere decir aquellos casos que se han resuelto con la intervención directa de jueces habilitados para ello, o sea, los casos que han superado la etapa de la comisión y que han sido derivados con la suficiente prueba, con la suficiente carga argumentativa a la Corte y que por ende han derivado en sentencias o algunos que están en trámite, como pueden ver acá, o podemos ver una estadística de mapa por países si queremos informarnos, preparar para un estudio o una tesis, es de mucha importancia. Y el otro enlace de todos los que hay acá, claro está, es el de las opiniones consultivas, recordando que las opiniones consultivas van a emitirse bajo la modalidad de resolución y éstas habrían de absolver una duda que haya tenido legítimamente una parte, sea esta un estado o varios de estos, o autoridades o exautoridades de ellos mismos, ¿no? Las opiniones consultivas que en cantidad son menos que las sentencias, van a ser al momento 2024 aproximadamente 30, ¿no? Entonces, de esas 30, vamos a tener diferentes intereses dependiendo si estamos en un estado u otro. En el caso que nos ocupa para el tema del estudio del derecho internacional público desde Bolivia, sería importante, especialmente por el tema de la crisis política que vive Bolivia desde hace unos 10 años más o menos,
en la opinión consultiva que se refiere a la reelección presidencial indefinida en sistemas presidenciales en el contexto del sistema interamericano, una interpretación y alcance de los artículos 1, 23, 24 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora, tomando en cuenta que no solo estos 4 artículos, sino especialmente el 23, habría sido interpretado por el Tribunal Constitucional Boliviano de manera muy discrecional e inclusive mutativa, que ha permitido sobreentender que el señor Morales se habría permitido en una cuarta reelección. Pero esta opinión viene a cerrar jurídica, doctrinaria y sobre todo en el marco del sistema internacional, esto que se ha llamado el derecho humano a la reelección, ¿no? Es muy interesante de leerlo y si alguno no tiene mucho tiempo, pues ahí tienen un resumen para poder trabajarlo, ¿no? Eso como una generalidad, pero todas las opiniones consultivas no van a aportar lo mismo, ¿no? Porque podrían interesarnos temas de índole civil, como las uniones libres, el derecho al nombre. Ahí tenemos también opiniones consultivas que trabajan esas ideas y que pueden contribuir argumentativamente en el sistema jurídico local de cada país y que también sostienen doctrina que puede ser utilizada posteriormente en otros casos a futuro. Por ende, su opinión es relevante. Es el otro brazo ejecutor de desarrollo jurídico, de generación de respuestas normativas por la vía interpretativa, claro está, que nos aporta la Corte. Pero no es lo único. Habíamos dicho en primer lugar los casos contenciosos, que es tal vez donde nos vamos a quedar con el interés mayor, pues aquí nosotros tenemos la oportunidad de ver que al momento se habrían resuelto 537 sentencias, ¿no? Y ustedes pueden consultar regularmente esta estadística y esta web y se van a dar cuenta que el número varía muy rápidamente, ¿no? En esta sección vamos a poder descargar completamente y revisar los escritos, las fichas técnicas y también los resúmenes de los casos que se han dado en el último tiempo, siendo el más reciente por publicación ahora el caso miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo versus Colombia, interpretación de la sentencia de excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas y rectificación de errores de la sentencia porque seguramente hubo ahí algo que no se habría tomado como se dictó o se entendió, ¿no? Y tenemos ahí el caso también interesantísimo del opositor político, caso Capriles versus Venezuela, excepción preliminar, fondos, reparaciones y costas, una sentencia del 10 de octubre de 2024. No solamente ello, sino podemos tener una estadística por estado. Si nosotros buscamos el país desde el cual estamos refiriendo este video, el caso Bolivia, vamos a tener los casos contenciosos, como el último de ellos, el caso Flores Bedregal y otras versus Bolivia, una interpretación de la sentencia también, excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas, rectificación de errores de la sentencia. Tenemos también el bullado caso de Valencia Campos y otros, ese famoso atraco al carro de transporte de valores y dinero Prosegur, protagonizado por un ex coronel de policía, Blas Valencia, pero a partir de lo cual el Estado boliviano se excedió, ¿no? En el uso de la fuerza, en la interpretación de lo que es la norma penal y la permisión de lo que es un allanamiento por parte del Ministerio Público. Interesante para leer, sobre todo para los colegas que les interese penal y la labor de investigación que ejerce la Fiscalía. Y junto a ello, otro caso emblemático, trabajado en 2022, de la activista y víctima Brisa Angulo Lozada, que habría sido vulnerada y vejada sexualmente cuando ella tenía 16 años por un familiar suyo, y ante lo cual el Estado boliviano la habría revictimizado en contadas ocasiones, así como los jueces y fiscales que abordaron eso, ¿no? Dos de los últimos muy llamativos y que también tienen no solamente estos documentos que ustedes pueden ver si lo buscan en YouTube, en la página de la Corte, tienen las audiencias completas para que puedan valorar esto que está en papel y puedan trabajar el completo tema de lo que representa la alegación tanto del Estado, de los peticionarios y este trabajo que busca defender derechos humanos bajo la lógica de la Convención Americana. Entonces, uno podría trabajar por su país, no solamente estos dos casos, los he mencionado rápidamente para no ser cansino, sino tal vez del país que a uno le interese por curiosidad académica,
por coyuntura política, vayamos, por ejemplo, a buscar el tema del Salvador, ¿no? Por curiosidad centroamericana o por cómo va el Estado respecto a lo que es la nueva administración del presidente Bukele. Aquí hay uno que se presenta el caso Cuellar Sandoval y otros versus El Salvador. Habría que analizar qué pasó. El caso Aguirre Magaña versus El Salvador. Entonces uno puede empaparse del modo en el que los estados van a alegar la defensa, la cobertura, la asistencia al reclamo de los derechos humanos. También didácticamente, y tal vez para cerrar esta breve presentación de lo que significa el navegar un poco por las páginas de la Comisión y la Corte, podríamos ir al mapa de casos por país, donde nosotros tenemos un mapa de las Américas interactivo y que al hacer clic, por ejemplo, sobre uno, en el caso de Brasil, tenemos casos en trámite que son 14, casos que tienen ya sentencia serían 21 y casos que tienen medidas provisionales serían 50. Y haciendo clic sobre el estado boliviano, tenemos ahí casos con sentencia 14 y en trámite 3, ¿no? O sea, se ha dado un crecimiento, una demanda y una solicitud por reparar aquello que en el sistema local no se ha podido, muy grande en el sistema boliviano y en el sistema local. Y así por el estado que a ustedes les interese, Perú, Colombia, Argentina, pueden tener esto de una manera más didáctica, ¿no? Incluso pueden ver acá casos contenciosos en trámite para que nosotros podamos ver cuáles se están sustanciando al momento, o sea, los que vienen prontamente a ser resueltos por la Corte, ¿no? Que tienen este orden de prioridad. Miren los estados, como habíamos visto en la estadística de la comisión, mayormente contra los cuales se presenta una petición. Ahí tenemos Brasil, Colombia, Ecuador, por lo que ha ido sucediendo también en la crisis en ese estado vecino, y no menos importante Nicaragua. Venezuela también está ahí. Bueno, esa ha sido una revisión breve sobre los enlaces tanto de la Comisión como la Corte, queriendo tener un carácter más orientativo sin que haya sido esto una explicación definitiva o a fondo, mucho más vamos a decir tal vez abuelo de pájaro, para poder entender un poco dónde buscar o cómo entender estas páginas, ¿no? También, dependiendo la solicitud de cualquiera de ustedes, explicando a profundidad cualquiera de los demás o ya en detalle, ¿no? Un informe de admisibilidad, una opinión consultiva, eso será en otra oportunidad. Agradecido por su paciencia, espero que pueda serles de utilidad y por lo menos pueda motivarlos a seguir la página web y los canales oficiales tanto de la comisión como de la Corte. Nos vemos en otra ocasión. Gracias por su atención.